incluso 3, 2, 3 de segunda de Pedro. Dice, incluso vamos a hacerlo en el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas o fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se hace tardía y su perdición se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones oscuras para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo a los que habían de venir y a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias. Queremos pedirte que en esta noche, Señor, nos sigas ayudando, nos sigas induciendo por el camino de la verdad, que nos sigas guiando con tu Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú propicio. Sabemos que estamos en este mundo lleno, Señor, de confusiones. Sabemos que tu luz, tu palabra es la que nos puede guiar por este sendero difícil de transitar. Te lo pedimos. Ayúdanos, danos discernimiento, danos entendimiento, danos, Señor, siempre el interés de estudiar tu palabra. Te pido también por las necesidades, Señor. Aquí tenemos también enfermos. Te ponemos en tus manos, Dios, la sanidad de la hermana emérita. Sé propicio, Dios, obre, glorifíquese de una manera poderosa. Por Jesucristo se lo pedimos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar en el tema el juicio para los falsos. Juicio para los falsos. Bueno, hemos últimamente estado hablando o más bien Pedro ha estado haciendo mención en los versículos anteriores de la venida del Señor. Es decir, Pedro, así con palabras claras, explica a sus lectores que la venida del Señor era una realidad. Decíamos que la razón por la cual Pedro llega a ese punto de la venida del Señor es por el contexto, por el trasfondo que hay
de la iglesia de este entonces, a la cual se dirige Pedro, por un lado estaban las tremendas persecuciones, porque la iglesia, pues, desde su inicio siempre se vio afligida por las diversas circunstancias de persecuciones. Pues esto viene diríamos, a motivar a los que están pasando por esas situaciones, y claro que trae motivación por el hecho de que siempre el creyente, cuando está pasando por el fuego de la prueba, incluso, hermanos, por situaciones como pudieran ser tal vez no persecuciones, sino angustias, enfermedades, siempre dentro de esas circunstancias de la vida del creyente, siempre uno llega a concluir que al fin y al cabo, pues, tenemos la esperanza. Tenemos un Cristo que nos está esperando, y eso aliviaría lo que era la situación de los hermanos a quien se dirige Pedro. Pedro ha hecho ver también que eso de la venida del Señor era un hecho, porque él mismo había sido testigo de la gloria de Dios. Se refería a Pedro cuando el Señor les mostró su gloria en el monte de la transfiguración. Pedro les dice, bueno, yo soy un testigo, doy testimonio de que yo experimenté, o que Dios a nosotros nos premió, nos bendijo, mostrándoles una parte diríamos una primicia de la gloria venidera. Eso fue lo que hizo el Señor con ellos ahí en el monte. Se apareció en una luz resplandeciente, y Pedro dice, nosotros lo vimos. Y eso era así, pues. Capítulo número 9 de Lucas habla de esa experiencia. Pero si ustedes no creen, le dice Pedro, a lo que yo les estoy diciendo, también los santos hombres de Dios, los profetas, anunciaron de la venida del Señor. Y eso es así porque todos los profetas siempre apuntaban a la venida del Señor. Y le dice Pedro, ellos los inspiró el Espíritu Santo para hablar de la venida o del regreso de Cristo, de la gloria de Cristo. Y claro que la profecía, dice, es inalterable. Ahora Pedro luego avanza cuando aparece ya en este capítulo número 2, cuando el apóstol habla ya de los falsos. El contexto superior con respecto a este inicio de este capítulo número 2 es en la situación de que él estuviera asegurando el regreso de Cristo, la gloria de Dios, que eso sería una realidad, les hace ver que hay falsos dentro de esto también. Y los falsos, en primer lugar, por ejemplo, acá dice que negarán la venida del Señor. Es uno de los detalles que Pedro menciona en este versículo número 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán, dice, herejías destructoras, engaño, e incluso dice, negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre ellos mismos, dice, destrucción repentina. O sea que Pedro está como
curándolos, como afirmándolos que aun cuando la venida del Señor era un hecho, será un hecho, en el futuro todavía no se ha dado, pero los está también preparando contra la mentira, contra la falsedad. Dice, negarán la venida del Señor, y eso, pues eso es lo que leemos acá. Pero hay tres aspectos, para que luego pasemos a lo que estábamos leyendo. Hay tres aspectos que Pedro menciona. Primeramente, para hacerlo, diríamos, más conciso, la herejía. ¿Qué es herejía? Todo aquello que vaya contra la verdad, todo aquello que altere la verdad. Y eso es lo que Pedro está anunciándoles a sus lectores. Tres aspectos importantes para centralizarlo. La herejía. Vendrán estos falsos, dice acá, introduciendo encubiertamente herejías. Ahí podemos ir viendo, hermanos, cómo el enemigo siempre va a estar en acción con respecto a los asuntos de Dios. Y eso, bueno, todos lo sabemos, que eso es un hecho. Entonces, nunca se queda el enemigo, como diríamos, inactivo, sino que viene con sus falsedades heréticas para, hermanos, para, diríamos, afectar, para destruir, para desenfocar a todos aquellos que vamos por el camino de la fe. Vienen las herejías, dice acá, destructoras, la negación del Señor. Esto era también lo que decían los falsos maestros en el tiempo de la iglesia de Pedro. Las herejías, en este caso, pudieran ser las líneas de los gnósticos, que era bastante común en el tiempo de la iglesia inicial. El gnosticismo, que estaba bien metido, que por supuesto es otra cosa, pero siempre toman de lo que es las cosas de Dios, la palabra, la Biblia, para sustentar, según ellos, lo que son las falsas enseñanzas. Y por ejemplo, en el caso del negar del Señor, acá lo leíamos, vendrán falsos y negarán al Señor. Eso se hacía en ese tiempo. Les decían, no, eso no es cierto. Eso que dicen que va a venir el Señor, bueno, a tal grado que usted se recuerda que cuando Pablo estaba predicando en Atenas y habló de uno del Salvador que había muerto y que resucitó y que volvería, usted ve que de alguna manera ridiculizaron a Pablo. Los filósofos prácticamente se salieron, ya no quisieron oír esas astralidades, según ellos, esas cosas muy, muy jaladas del pelo, como era que alguien había resucitado y todas esas cosas. Allí vemos cómo, bueno, pero en este caso era estaba prácticamente Pablo ante la cuna de la filosofía, y la filosofía dice que siempre se interesaban por las cosas nuevas, pero nunca esperaron que Pablo les iba a hablar de esto nuevo. Y vamos a ver, esto lo estoy diciendo para que veamos que siempre el hablar del Cristo resucitado y el hablar de que Él va a venir, esto viene siendo negado desde entonces. Pero últimamente también hay lineamientos o aspectos doctrinales
movimientos que niegan la venida del Señor. Si hablamos de las sectas que nosotros conocemos más, hablar de que va a venir Cristo, hablar de que va a haber acá un milenio, hablar de que, bueno, todo lo que es la doctrina que nos muestra el Señor en su palabra, todo eso es ridículo para ellos. Y eso es realmente común hoy día también. Pero aparte de estos dos aspectos que he mencionado, también los falsos, como lo dice, por ejemplo, el versículo número 3, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Cuando habla en el verso 3 de avaricia, Pedro está diciendo que también los falsos son personas que traen dentro de sus proyecciones la avaricia, es decir, el lucrarse de los asuntos de Dios, el valerse de los asuntos de Dios. Eso lo hacían en aquel tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, buscaban siempre de qué manera socavar, confundir, expresando asuntos de que el asunto de los recursos económicos fueran como normales, en el sentido de que ellos tenían derechos de vivir de los asuntos de Dios. Y eso lo expresa Pedro acá cuando dice que también esos falsos son personas de avaricia igual, interesados en el dinero de la iglesia. Y ahí vemos que por lo general los falsos siempre se han argumentado diferentes métodos, enseñanzas que apelan a que las personas o que ellos tienen los derechos de usufructuar los asuntos de Dios y los aprovechan. Toman, de hecho, las finanzas de las iglesias. Bueno, a tal grado que, si usted no sabía, las personas están como, estos falsos maestros están como interesados en llenar sus iglesias, en llenar sus locales. Pero bueno sería que esto fuera para que las almas se salvaran. Pero por lo general, fíjese bien esto, y esto no es una cosa que no tenga sentido. En la idea de que es para lograr fama y lo otro para lograr sus objetivos económicos. Y eso es bastante común, hermanos, hoy día también, ¿verdad? Porque las personas quieren iglesias en cuanto se dice de números, numéricas, llenas, los locales llenos a rebalsar, pero el objetivo no es nada de lo que sería el que las personas crezcan espiritualmente, que las personas se salven. Siempre es el asunto del dinero, siempre es el asunto de lo material. Ahora, vamos a ver a continuación, que es ya en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? La idea que tomamos como tema es los juicios para los falsos. Bien, cuando digo los juicios para los falsos, eso es lo que Pedro acá en el versículo número 3, lo voy a retomar, donde dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
sobre los tales, dice Pedro, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a ver, parecería que Dios, como muchas veces se considera que Dios es ese Dios siempre amoroso, ese Dios que siempre su manera de verlo es en esa manera de bondad, en esa manera de amor para con el género humano. Pero no es tanto eso así, hermanos. Debemos de saber que dice la misma palabra que Dios es amor, pero también dice la misma palabra que Dios es fuego consumidor. Es decir, que cuando los falsos que siempre han habido y que ahora hay por montones, ¿verdad? Hoy hay por cantidades. Hoy hay para qué tanto de los falsos, porque eso es lo que el Señor expresó, que dijo que en los tiempos finales, ¿verdad?, los falsos abundarían. Se lo dijo Pablo a Timoteo, también lo alertó de los tiempos peligrosos. Y hoy son los tiempos más peligrosos de toda la era cristiana. Hoy son los tiempos más, hermanos, más candentes, más delicados de toda la era cristiana. ¿Y por qué son los tiempos más delicados? Porque vamos a ver, hoy hay tanta técnica, hay tanta tecnología, hay tanta forma de herramientas de los falsos para engañar a la iglesia, ¿verdad? Con muchas formas engañar a la iglesia. Y lo tremendo, como decíamos la vez pasada, es que usted lo ve con Biblia. Ningún falso le va a decir que la Biblia no existe. Ningún falso le va a decir que es ateo. Ningún falso le va a decir que lo de Dios no es cierto. Al contrario, eso es lo que ellos ocupan para lograr sus objetivos egoístas. Es decir, ocupan la palabra, ocupan lo de Dios, de la veracidad de la palabra. Ya le amolaron su vida espiritual. Pero es ahí donde Juan dice: prueben los espíritus, porque hay que probarlos. No está hablando de aspectos espíritus, como se entiende. Está hablando de personas que están en los púlpitos. Está hablando de personas, de líderes que están predicando. A eso se refiere Juan. Prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cómo es que vamos a probar los espíritus o los predicadores si son de Dios? Vamos a probarlo a través de las escrituras. Vamos a probarlos a través del discernimiento de espíritu, ¿verdad? Porque este asunto es un asunto, es un campo espiritual. Es un campo donde el enemigo se camuflaja y cae, y puede caer el más grande. ¿Cómo se le camuflajeó a Eva? Eva estaba en la palabra, Adán estaba en lo correcto, pero ¿qué sucedió? Se le introdujo a través de una serpiente. Hemos dicho que la serpiente en el griego lo que significa es algo que brilla. O sea, así se le apareció como una criatura brillante, y tremendamente fue impactada Eva, porque aquella criatura que aparte de brillante podía dialogar con ella, pero era el diablo, ¿verdad? Era el diablo. ¿Y a qué llegó? A sacarla. ¿Y qué le pasó? Bueno, ya sabemos lo que le pasó, y que de hecho nos pasó a todos. Entonces, por eso es que hay que probar los espíritus.
si son de Dios, porque hay espíritus que son del diablo. Y es ahí donde uno tiene que apoyarse en la palabra. Apoyarse en la palabra. ¿Qué es lo que estos falsos enseñaban? Decíamos que no era cierto la venida del Señor. ¿Qué es lo que un falso puede enseñar en estos tiempos? Bueno, que el evangelio es relativo, que no hay nada de absoluto. ¿Qué puede enseñar un falso maestro? Que no es para tanto, que Dios lo que ve es el corazón, que no es para tanto, que eso del extremismo eso es para los fanáticos. Y yo quiero decirle, hermanos, que por ejemplo esa palabra de extremismo, de terrorismo, de fanatismo es bastante común ahora, porque el evangelio se ha suavizado. El evangelio se está poniendo a la medida del que quiere oír ese evangelio. Pero el evangelio no puede ser, hermanos, alterado. Su palabra no puede ser alterada. Por eso yo digo que el predicar la palabra hay que predicarla con temblor, con temor y temblor. No se puede predicar altaneramente, porque uno puede cometer herejía. Muchas veces puede introducir en la iglesia una herejía, tal vez inconscientemente, y en ocasiones puede ser ya conscientemente una herejía, es decir, salirse del contenido de la palabra, del principio de la palabra. Entonces, por eso es que el creyente, como decíamos, el creyente tiene que cuidarse, tiene que cuidar su vida espiritual, ¿verdad? Porque, bueno, por ahí hay de todo, y todo parece que es lo mismo. Pero el que conoce la palabra, el que le ha pedido a Dios el discernimiento de espíritu, no es fácil, hermanos, que caiga en la falsedad de la mentira, de las herejías que se están enseñando hoy, que se enseñaron en aquel tiempo y que ahora se siguen enseñando. La vida espiritual, como siempre lo repito, entonces no consiste en que yo me congregue en una iglesia, el que yo tenga un privilegio. Está bien, eso es parte de la vida espiritual, pero la vida espiritual consiste en un constante, como el boxeador, por decirlo así. El boxeador siempre, la manera como pelea es con una mano. Estoy poniendo un ejemplo humano, aunque Pablo da el ejemplo espiritual allá en Efesios, el escudo y todo eso. Pero para que nos acerquemos, el boxeador siempre tiene una defensa, una mano que es la defensa, y la otra mano para atacar, para golpear. Pero una de ellas es la que está defendiéndole la cara, defendiéndole las partes más sensibles para un golpe. Así debe de ser la vida espiritual. Debemos estar siempre a la defensiva. Debemos de estar siempre, hermanos, listos para poder percibir dónde está el error. Porque como lo decíamos la vez pasada, que una comida infectada puede llevar hasta la muerte a una persona. Igual un evangelio trastocado. Yo dice, no, sí que aquí el evangelio no es para tanto, hombres. Y eso es lo que se promueve ahora más que todo. Las iglesias conservadoras son muy pocas las que están quedando. Ahora son iglesias liberales. Pero aquí no se trata de que nosotros aceptemos el liberalismo, que nosotros aceptemos lo que promueven los grandes entendidos supuestamente en los asuntos de Dios. Aquí lo que se trata es que yo me cuide. Y aquí no hay para dónde irnos. Si no está en la palabra, usted no crea nada.
Amén. Si no está en la palabra, usted no crea nada. Ahora, la palabra siempre tiene que entenderse bajo su contexto. Porque, por ejemplo, si alguien le enseña a usted que ahí en la palabra está que tiene que guardar el sábado, entonces usted dice, si aquí está en la palabra que hay que guardar el sábado, pero la palabra se estudia con su contexto, con su texto y su contexto. ¿En qué sentido? Ahí, por ejemplo, eso ya lo que nos está enseñando, que el sábado era la figura de Cristo, pero, ¿verdad? Para ponerle sobre aviso, ¿verdad? Porque si ahí dice, y Judas se ahorcó, pues yo también me ahorco, porque aquí está la palabra. No, hay que ver los contextos. Entonces, hermanos, el referente que nosotros tenemos debe ser la palabra. La palabra. Ahora, como decía hace un momento, decía que se cree que Dios es el Dios amoroso y que, como dice el profeta, Él tendrá por inocente al culpable. Eso no es así. Así como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor. Por eso, que alguien piense que alterar la palabra, que alterar el contenido de la doctrina del evangelio va a pasar desapercibido por Dios, está equivocado. Que alguien piense que puede hacer de la suya, que es lo que leemos acá en este versículo número 4 o en este versículo número 3, está diciendo que está preparado el juicio, están reservados. Dicho de otra manera, todo aquel que está trastocando la palabra, por eso hay que tener mucho cuidado para predicar la palabra. Todo aquel que está trastocando la palabra, que está metiendo una doctrina que no está respaldada en la Biblia, hermanos, está alterando la palabra, está metiéndose a líos con Dios, está tocando los intereses de Dios, que es lo que dice el libro de Apocalipsis en sus últimos versículos 22, 19. El que le sume, el que le quite, ese tiene problemas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que le sume, el que le quite. Por eso el volverse uno moderno para predicar es bien delicado. Lo que necesitamos es centrarnos en la palabra. Entonces Pedro, a estos que están pensando que pueden hacer, que van a hacer dinero, que van a lograr sus deseos egoístas, que con sus engaños lo logran hacer, y así lo han venido haciendo por todos estos siglos, los engañadores, los falsos, ¿verdad? Los que se han aprovechado del evangelio todo el tiempo. Entonces Pedro les dice a sus lectores que no crean que esos que les están diciendo a ellos que no es cierto que va a venir Cristo, y que no piensen que esos que los están tratando de confundir con las doctrinas gnósticas o algunas otras doctrinas, no piensen que quedarán ilesos, no piensen que pasará desapercibido Dios. Entonces, en esa base es donde uno siempre tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿En qué base? En la base de que yo empiezo a enseñar otra doctrina. Por eso es que estas cartas son ilustrativas. Estas cartas a uno le va abriendo el sentido del entender cómo son estos asuntos de la vida en Dios, ¿verdad? El predicar, como ya hemos dicho, es bueno. El evangelismo, todo es bueno. Toda vez estemos
en la base de la palabra. Pero el estudiar la palabra, como en este caso lo hacen algunos o lo hacemos nosotros, es bien provechoso, porque esto nos permite a nosotros el saber que el ser evangélico es un asunto delicado, en el sentido de que estamos en el peligro todo el tiempo. Estamos siempre en el ojo del huracán todo el tiempo. ¿En qué sentido? El enemigo siempre va a querer, como le puso el caso de Eva. ¿Qué le faltaba a Eva? Eva estaba feliz con Adán, no les faltaba nada, más bien tenían vida eterna, y Satanás no le gusta eso, y por eso que se le introdujo, ¿verdad? Entonces esto nos enseña a que la vida cristiana no es asistir a una iglesia, sentarse, andar una Biblia, y es más, saber la Biblia de memoria. Bueno sería, sobre todo hay que entenderla, hay que pedirle al Espíritu Santo sabiduría, hay que estudiar la palabra, porque cuando estudiamos la palabra entonces podemos ver cuáles son las tretas del enemigo. Amén. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, los que se meten en los asuntos de guerra, están, como le llaman, están los que van a observar cómo es que las estrategias del enemigo. No sé, se me va el nombre, cómo le llaman, pero ellos están ahí, los de inteligencia, y están metidos, disfrazados para ver, y de esa manera es que logran avanzar. Nosotros, a través de la Biblia, vamos a conocer al enemigo. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A través de la palabra es que vamos a conocer al enemigo y no nos va a sorprender, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Pablo llega a Berea y les predica el evangelio de Cristo, los bereanos le dijeron: espérate, Pablo. No le dijeron sí, amén. No le dijeron amén. Le dijeron: espérate, Pablo, vamos a examinar las escrituras. Debemos de ser buenos bereanos, ¿verdad? Ahora, para ir finalizando, Pedro, para que vean sus lectores que este asunto es serio, es decir, esto que están haciendo los falsos, les habla de 3 juicios, que es con lo que finalizamos. 3 juicios. Y estos 3 juicios los llevó el Señor en el antiguo tiempo. Eso es lo que dice, por ejemplo, vamos a chequearlo. Dice Pedro, bueno, verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bueno, esto, usted dirá, ¿y por qué Pedro saca esto? Pedro quiere enfatizar a sus lectores quién es el Dios de ellos. Pedro quiere enfatizar a sus lectores que Dios no tendrá por inocente al culpable. Pedro quiere enfatizar a sus lectores que Dios en su momento, y eso es lo que dice este verso 4, que Dios en su momento, por lo menos dice, no perdonó a los ángeles. Y esto lo podemos ver nosotros en Judas. En Judas, váyase al libro de Judas, lo va a encontrar ahí por Génesis, en el versículo número 6 de el libro de Judas. Dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, ¿qué dice? Su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para coronarlos para el gran juicio del gran día. Es decir, aquí habla de los que no guardaron su dignidad, de aquellos que abandonaron su propia morada, es decir, no se mantuvieron. Aquellos ángeles, para que vean los lectores de Pedro
que Dios no va a escatimar, aun cuando sean esos seres descarnados, esos seres espirituales, que Dios no los va, definitivamente que no los perdonó. Y eso es lo que dice acá, que Dios los reservó, tremendo, que Dios los reservó a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que, bueno, los tiene presos, pues los tiene en... usted dirá, ¿y quiénes son estos ángeles? Son los que se vinieron con Satanás, probablemente. Acuérdense que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, todos le creyeron y se vinieron con él. Pero un grupo de estos puede ser, no sé, pero un grupo de estos, quizás por la maldad y la herejía y la manera como ellos se introdujeron probablemente en los asuntos humanos, entonces Dios los apresa y los tiene en ese lugar. Eso es importante que lo escuchen los lectores de Pedro. Ahora también les dice Pedro, ni tampoco Dios perdonó a los antidiluvianos. También esto es importante, hermanos, porque los antidiluvianos fueron personas también terriblemente, diríamos, herejes, diríamos malvados, burladores, también eran. ¿Por qué? Se burlaban porque cuando ahí leíamos nosotros que que Noé llevaba a cabo la obra de Dios en la construcción del arca, y sin duda cada golpe que daba Noé en la construcción de la arca era un mensaje que golpearía a Dios a los perversos, que golpearía a Dios a los que se burlaban, que golpearía a Dios, y los esperó 120 años. Amén. 120 años. Eso es lo que está diciendo, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. O sea que ahorita los tiene, como dicen, los tiene en reserva, los tienen en un lugar tormentoso para luego pasarlos al juicio. Los lectores han de estar pensando esto. Entonces, bueno, ahora dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tampoco, lectores, Dios perdonó a los del tiempo de Noé. ¿Quiénes eran los del tiempo de Noé? Burladores. ¿Qué le dirían a Noé? Fanático, cristiano fanático. No, usted cristiano se ha quedado rezagado. Usted no se ha actualizado, cristiano. Usted no cambia. Nosotros necesitamos un evangelio, pero un evangelio, la gente dice un evangelio de avivamiento. Nosotros queremos un evangelio, ¿y a qué se le llama? Avivamiento. Deje de ser fanático, deje de ser ese creyente ortodoxo, deje de ser ese creyente. Ahí están los burladores. No solo el trastocar el contenido de la palabra del Señor es un gran problema, sino también el convertirse en burladores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Convertirnos en burladores. Aquí les está diciendo, no perdonó a los del mundo antiguo. Así que sepan quién es su Dios. Es que su Dios no es un Diosito clavado ahí
en una estampa, el Dios de ustedes no es el Dios que se le puede montar encima el hombre. El Dios de ustedes, le está diciendo Pedro, es el Dios todopoderoso, es el Dios celoso, amén, celoso. Por eso, ahora le dice también, ¿y qué más? En la continuación del versículo, les está diciendo en el versículo número 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿verdad? Y las 7 personas. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas en ejemplo a los que habían de venir o los que habían de vivir impíamente. Es decir, le está diciendo, ahí están tres juicios que se dieron en el tiempo pasado. Lectores de esta carta, les está diciendo Pedro, 3 juicios. Pero en este último que leíamos, ¿verdad? En el 6, dice que llevó a cabo el juicio de Sodoma. ¿Cuáles eran? Los sodomitas estaban haciendo su agosto. Los sodomitas pensaban que, es que ese es el error, hermanos. El error del hombre es que cree que Dios es el que aguanta todo. Bueno, eso es lo que creen. Pero hay otros que ya ni creen que hay Dios. Y ese es el gran error. Pero no perdamos de vista que hay un creador, que hay uno que te creó a ti, me creó a mí. Hay uno que creó todas las cosas. No es que venimos del mono, no es del Big Bang, no es de la explosión. Él dijo, tomó el polvo de la tierra, hizo al hombre y sopló en las narices. Él es el creador. Y cada ser humano y cada ser mortal debe de saber que ese creador no es una mitología, que ese creador es una realidad. Y que, como se le dijo a Israel, a tu Dios adorarás. Y le dijo de qué manera, con toda tu fuerza, con toda. Ese es el Dios de la iglesia. Que ahora habemos hermanitos que podemos ser carnales, que podemos estar jugando con las cosas. Mire, andar jugando con las cosas de Dios, andar jugando incluso con la palabra. Hay muchos cristianos que ocupan la Biblia para andar haciendo chistes. Guárdese, porque Dios llamará cuentas en su momento a cada abusivo, a cada descuidado. Por eso, entonces Pedro acá les está poniendo 3 ejemplos, 3 grandes ejemplos que enjuició a los ángeles, los apresó y los tiene en prisiones para el día del juicio. Tampoco, oigan, perdonó a los del tiempo de Noé y mucho menos a los de Sodoma. Entonces los de Sodoma estaban desbocados, los de Sodoma. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra cuando nos habla el libro de Génesis, que dice que llegaron los ángeles ahí donde estaba Abraham en su campo por ahí, y le dijeron los ángeles, vamos para Sodoma? Y le dijeron, y bueno, y digámosle a Abraham que vamos para Sodoma. Él es nuestro amigo, no podemos cubrirle. Y le dijeron, vamos a quemar Sodoma. O sea, los sodomitas se dieron el lujo de desbocarse. Y así está este mundo, desbocado. Este mundo es blasfemo, este mundo es pagano, este mundo. Pero nada fuera el mundo, a veces nosotros, hermano. Nada fuera el mundo, pues el mundo ya tiene ya es como el buey que está engordándose para el matadero. El problema somos nosotros, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El problema somos nosotros, que adoptemos un evangelio mundano, que adoptemos un evangelio pagano, que adoptemos un evangelio relativo.
Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aprender en la palabra. Aprendamos en la palabra. Usted puede ser un evangelio que está en fornicación, ahorita no siente nada, espérese. Usted puede ser un evangelio que está en adulterio, ahorita no siente nada, espérese. Usted puede ser un evangelio que está socavando la fe de otro, ahorita no siente nada. Pero de acuerdo a este informe que Pedro está dando, ese Dios no se le pasa nada. Entonces necesitamos tomarnos de la palabra y aprender de ella. El tema que hablábamos ahora es el juicio de los falsos. Vamos a poner